Jorge Luis Preciado. La verdad es que me estaba reservando de participar en este debate, pero es difícil dejar pasar algunos comentarios que se hacen aquí en la tribuna de manera hasta irresponsable. Hay quienes apelan a la Constitución del 17 como el máximo documento que se llegó a generar el siglo pasado, y en parte es cierto. Y todos los cambios que se hicieron posterior a la Constitución del 17 se ven vistos como lo malo, lo peor, etcétera. Inclusive hay un candidato presidencial que plantea que se gobierne con el texto íntegro de la Constitución del 17. Y en 1917 la Constitución no contemplaba ni siquiera el derecho al voto de la mujer. Y la Constitución del 17 admitía la inversión privada y la inversión extranjera en muchísimos de los temas que hoy están en contra. Y luego le sorprende al orador que haya alianzas entre partidos que pensamos distinto. Y no les debe sorprender, porque lo que nos une no son las diferencias ideológicas que tenemos y de fondo. Nos une los problemas que hay que resolver del país. Porque así como se nos pregunta en esta alianza con el PRD, ¿por qué podemos tener una diferencia profunda en materia doctrinal? Bastaría con voltear a ver la otra alianza, la de Morena, con el Partido Encuentro Social, a ver qué opinan ellos de esa parte. Y entonces se generaría un debate interno en el cual, por supuesto, se está anteponiendo el interés general a la raíz ideológica que une a los partidos. Pero también quise venir aquí porque creo que la discusión se ha desviado de manera radical. Esta no es una discusión religiosa. Tardaríamos muchos días y mucho tiempo en discutir la existencia de Dios o la no existencia del mismo. Esta no es una discusión de tipo moral. Los valores morales cambian con el tiempo y hay quien considera que son permanentes y eternos y no cambian. Y quizás tampoco sea una discusión ética. Cuando uno habla de la conciencia en términos filosóficos es la generación del pensamiento individual, es decir, lo que nace dentro del espíritu para que creen en la dualidad del ser humano, lo que nace dentro del cerebro para los que no creen en la dualidad del ser humano, lo que nace dentro de la razón que está entre el espíritu y el cerebro humano, para los que no creen en nada. Y es ese pensamiento que se ve moldeado o por la religión, o por la ética, o por la moral. Y ese pensamiento que es influenciado por todas estas fuerzas externas, hacen que aquella persona se haga consciente de un pensamiento y en función de ese pensamiento actúe en su vida. No necesariamente un médico debe ser religioso o moral, sí debe ser ético, para poder determinar en su interior que aquello que va a hacer es consciente o no con su forma de pensar. Es una cuestión de pensamiento, y la libertad de pensamiento sí la han contemplado todas las constituciones y todas las leyes. Un médico, cuando se le ordena desconectar, para hablar en lenguaje llano, a aquella persona que le está dando vida a una máquina artificialmente, y porque en su horario de trabajo corresponde ir y desconectar a aquella persona para que deje de vivir, él puede, en su conciencia, motivado por cualquiera de las otras fuerzas que filosóficamente he comentado, decidir si está dispuesto a bajar el switch o a no bajar el switch. Esa es la decisión que estamos resolviendo el día de hoy. No está a discusión el derecho
a decidir si alguien está a favor o no de la eutanasia. No está en discusión el tema del aborto, que también nos tomaría bastante días en llevar a cabo esa discusión. Está en discusión el derecho del médico, de la enfermera, del personal de salud, de decidir si toma o no la vida de otro en función de su forma de pensar. Y la libertad de pensamiento, amigas y amigos, ni siquiera debería estar en una votación en el Senado de la República. Por eso yo creo que apelando a la libertad, y que son los tres valores básicos y fundamentales: derecho a la vida, derecho a la libertad y derecho a la propiedad, apelando al segundo derecho más importante que tiene un ser humano por la sola razón de existir, yo considero que debemos de votar a favor para darle esa libertad, ahora legal, que un médico pueda pensar y decidir si desconecta o no desconecta a aquella persona que ha decidido en su libertad quitarse la vida. Muchas gracias, señor Preciado. No habiendo